Bueno, mis hermanos, buenos días. El año pasado concluimos un tema al cual le dedicamos más de un año de estudio y fue el principio regulador de la adoración, ¿cierto? Este año, con el favor del Señor, estando aquí, iniciaremos un nuevo tema para las escuelas dominicales. ¿Cuál es ese nuevo tema? La eclesiología. Este tema, hermanos, es muy importante para seguir afirmando nuestro entendimiento acerca de lo que Dios revela respecto a la adoración y qué institución es la encargada de presentarla. Es muy importante. Esto nos va a seguir ayudando a afirmarnos en todo aquello que ya hemos visto. Así que desde esta mañana vamos a desarrollar el tema de la eclesiología desde una introducción. Tal vez esta introducción no la hagamos en una sola enseñanza, sino tal vez que hayan 2 o 3 enseñanzas de la introducción que vamos a tener a este tema, y eso nos manifiesta la importancia realmente de este tema, que hace diferencia, hermano, entre lo que hace mucha diferencia entre lo que hoy vemos en medio de la religión. Realmente hace diferencia. Esto es lo que hoy nos permite a nosotros, tal vez como iglesia, saber con quién tenemos comunión y con quién no. Este tema particular de la eclesiología. ¿Y por qué razón? Hermanos, porque es que el tema de la eclesiología se ha dejado a un lado y se ha hablado dentro de lo que es la reforma del día de hoy como una doctrina secundaria. Y esto no es una doctrina secundaria, porque Cristo vino fue por la iglesia. Y desde ahí nos damos cuenta lo importante de este tema. Así que el día de hoy vamos a buscar desarrollar por lo menos 2 aspectos de manera muy general. Y lo primero, hermanos, que vamos a hablar el día de hoy es dar respuesta a una pregunta, y es: ¿por qué es importante estudiar la doctrina de la iglesia? Es lo primero que vamos a ver en esta mañana. ¿Por qué es importante estudiar la doctrina de la iglesia? Esa es la primera pregunta que vamos a responder. Y la segunda pregunta que vamos a responder es: ¿qué es la eclesiología? Y eso lo vamos a ver de manera muy general. ¿Listo? Así que la primera pregunta es: ¿por qué es importante estudiar la doctrina de la iglesia? Y lo primero que tenemos que decir para responder esto, lo primero es por los tiempos en los que vivimos. ¿Por qué es importante estudiar la doctrina de la iglesia? Por los tiempos en los que nosotros estamos viviendo. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo lo siguiente. Le dijo lo siguiente en su segunda carta, en la segunda carta a Timoteo, si no estoy mal, en el capítulo 3, porque no puse el pasaje, pero sé que es en la segunda carta a Timoteo, le voy a decir si es ese. Capítulo 3, versículo 1, segunda carta a Timoteo 3:1, el apóstol Pablo le dijo a Timoteo lo siguiente: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿En cuáles días? En los postreros. Es decir, en estos últimos días, en los días después del Señor Jesucristo, iban a venir ¿qué? Tiempos peligrosos. Así que el apóstol Pablo le estaba hablando a Timoteo en un contexto del cuidado de la iglesia. Son cartas conocidas como cartas pastorales. El apóstol Pablo le habla a Timoteo en contexto de la iglesia debido a las falsas doctrinas y a las dificultades que se presentan en el ministerio. Y nosotros tenemos que ser conscientes que el siglo en el que nos ha tocado vivir, este siglo en el cual usted y yo estamos, está caracterizado por cambios que se dicen evolutivos. Es decir, cambios que según eso van hacia adelante, van hacia la innovación. En otras palabras, vivimos en una sociedad muy desarrollada que corre hacia lo novedoso. Y lo que pasa es que la persona o la institución que no siga este ritmo, es decir, el ritmo de correr hacia lo novedoso, va a ser considerado enemigo del avance humano. Esa es la filosofía del mundo. ¿Corramos hacia dónde? Hacia lo novedoso. Corramos hacia el desarrollo. Somos una sociedad desarrollada. Lo de atrás no sirve. Lo de atrás es viejo. Por eso es que usted y yo normalmente vemos que sacan un celular y prácticamente antes de que se cumpla el año están sacando otro. Y el celular, que prácticamente no tiene diferencia con el nuevo, ¿cómo quedó? Viejo. ¿Sí ve? Viejo. ¿Qué es lo nuevo? Lo que usted tiene aquí.
Esa es la sociedad en la cual usted y yo estamos viviendo. Ese es el siglo en el cual usted y yo estamos viviendo. Y así mismo pasa, hermano, con la iglesia. Es lo lamentable. Lo lamentable de esto es que este fenómeno de lo novedoso, de correr hacia lo novedoso, no solamente ha afectado las esferas sociales, las esferas políticas, las culturales y las científicas, sino que también lo estamos viendo en el ámbito religioso. Hoy estamos viendo cómo la iglesia está corriendo también hacia lo novedoso. Hoy tenemos un gran número de denominaciones cristianas que se están esforzando por adaptarse a los cambios de moda. Cada moda que llega, moda que tenemos que ver cómo se ingresa, ¿para qué? Para atraer ¿qué? Más personas, para que la gente no se vaya. Tenemos que vivir en lo nuevo. Porque la gente quiere es lo nuevo, lo viejo a la gente no le gusta. Así que vivimos en un mundo religioso cambiante que sabe qué está buscando. Por eso es que es importante que usted y yo estudiemos la doctrina de la iglesia. Porque estamos en un mundo religioso cambiante que está buscando el respeto y la aceptación de la sociedad y no el agrado de Dios. Eso es lo que estamos viendo el día de hoy. Así que yo no sé si usted ha escuchado de pronto a veces que en términos irónicos se habla de que un cristianismo a la carta. Un cristianismo a la carta. Es decir, cuando usted va a un restaurante, a usted le pasan ¿qué? La carta para que usted pida lo que quiere. Así mismo está pasando hoy en la iglesia. Le están dando las opciones, un cristianismo a la carta donde lo que le están dando es lo que usted quiere. No lo que Dios demanda. Así que la gente está buscando, la iglesia está buscando la aceptación de las personas, de la sociedad y no del Dios al quien debe servir, que es el dueño de la iglesia. Por esta razón de esta religión cambiante, esta religión que se está sometiendo y se está acomodando y adaptando a la moda, por eso es que usted y yo estamos viendo el crecimiento acelerado y peligroso de iglesias cristianas. Estamos en un tiempo, en un siglo, donde tal vez no se había visto tanto el crecimiento exponencial de iglesias cristianas. Cuando usted mira las estadísticas y usted mira las noticias, se habla de que Colombia es un país que tiene millones de cristianos. Es decir, somos un país cristiano. Hermanos, y este crecimiento acelerado y peligroso de iglesias cristianas tiene un énfasis. La prosperidad material y el crecimiento en número para ser considerados exitosos. Eso es lo que está pasando el día de hoy. ¿Qué manifiesta esto? ¿Qué manifiesta el tiempo que usted y yo estamos viviendo el día de hoy? Manifiesta que la suficiencia de las Escrituras en materia de fe y conducta cada día está siendo menoscabada, cada día está siendo apartada para dar paso a las ideas y necesidades del hombre. Por eso es que es importante que usted y yo estudiemos la doctrina de la iglesia. El cristianismo bíblico e histórico que usted y yo queremos caminar, que usted y yo conocemos y que busca la gloria de Dios únicamente, ha cambiado. Y ahora tenemos uno más moderno que lo que está buscando es atraer las nuevas generaciones y lo que está buscando es la gloria del hombre y no la de Dios. Hoy la iglesia es considerada de muchas maneras, hermanos. Hoy la iglesia es considerada de muchas maneras. Hoy la iglesia es considerada como una empresa. Hoy la iglesia es considerada como una empresa donde se tienen buenos ingresos económicos. Es una empresa fructífera. Allá solo hay ganancia. Así que hay personas que el día de hoy vieron en la creación de una iglesia una estabilidad financiera. Eso es lo que estamos viendo el día de hoy. Personas que tal vez tenían una vida muy miserable de muchas formas y empezaron a ver ese crecimiento de iglesias y empezaron a ver cómo la gente empezó a prosperar y dijeron, no, pues facilito, abramos un garaje y hagamos una iglesia. Y hoy la gente está haciendo eso. Vieron la iglesia como una empresa. Entonces, ahí hay buenos ingresos económicos y ya lo abrimos. De allí que usted y yo tengamos pastores asalariados que buscan dejar una sucesión familiar
que buscan dejar un negocio familiar fructífero. Por eso es que hoy en día muchas de esas congregaciones de la prosperidad, ¿a quién le suceden el pastorado? ¿Algún otro hermano de pronto fiel de la iglesia? No, al hijo, al otro. ¿Por qué? Porque lo que están buscando es dejar una sucesión familiar donde hay un negocio rentable. Eso es lo que está pasando el día de hoy. Y de esa manera es considerada la iglesia una empresa. Cuando usted ve y escucha de pronto la gente, ¿qué concepto tiene de la iglesia? Es un negocio. ¿Se ha escuchado? Eso es lo que está pasando. Pero no solamente la iglesia es considerada como una empresa, sino que la iglesia también es considerada como una plataforma para explotar el talento. De esa manera es vista la iglesia. Aquí lo tuvimos. Aquí no tuvimos a una persona que tenía batería o guitarras. ¿Y qué quería? ¿Explotar qué? Su talento. ¿Es así o no es así, hermanos? Grupos de alabanza, cantores y cantoras, músicas y artistas que encontraron el estrellato, se volvieron famosos ¿en dónde? En una congregación, en una iglesia. Hoy hay muchas iglesias famosas, mega iglesias. ¿Por qué razón? Por su grupo de alabanza. Cuando el mundo no les dio la oportunidad, cuando en el mundo se metieron por un lado, se metieron por el otro, por aquí, por allá, y no pudieron desarrollar su talento, ¿dónde lo encontraron? En la iglesia. Así que llegaron a la iglesia para poder darle mis talentos a Dios y encontrar el estrellato en la iglesia. Pero no solamente esto, la iglesia es considerada como un club social, donde las personas están llegando a buscar un grupo de amigos no tan corrompidos como el del mundo, donde se tienen ciertas normas buenas de conducta, donde tal vez yo puedo encontrar unos mejores amigos que no me invitan a lo mismo que me invita tal vez el mundo, que no hablan con las palabras que el mundo habla, sino que son un poquito más recatados y más refinados. Y se está viendo como un club social. Así que en la iglesia se está viendo muchas cosas. También pareciera algo de recreación, pareciera un club social donde hay recreación, donde hay terapias psicológicas, donde hay de muchas cosas, donde usted ve chistes, donde usted ve historias, donde usted ve testimonios, donde usted ve motivación personal, donde usted ve psicología, humanismo, esoterismo, porque es el contenido de lo que hoy se encuentra en los púlpitos modernos. Eso es lo que se está viendo en la iglesia. Y eso es lo que la gente cree que es la iglesia. Eso es lo que se está considerando hoy como iglesia. Así que esta es una de las pocas formas en que estos tiempos han cambiado la imagen de la iglesia. Estos tiempos, hermano. Estos tiempos. Mostraron la iglesia como una empresa, como un lugar donde se explota el talento, un club social, todas estas formas. ¿Y cuándo? Estos tiempos. Así que la iglesia cristiana está atravesando un periodo de confusión muy fuerte. Un periodo de confusión mortal, podríamos hablarlo. Y lo estamos viendo en estos tiempos. Ahora, el problema no es el crecimiento en sí mismo. O sea, el problema no es que una iglesia crezca. Ese no es el problema. No es el problema de lo que se llama cristianismo. Porque realmente, gloria a Dios que hubiesen más iglesias. Gloria a Dios que hubiesen más iglesias. ¿Pero iglesias qué? Bíblicas, hermanos. ¿Y por qué gloria a Dios que hubiesen más iglesias? ¿Y por qué el problema no es crecer? Porque la iglesia está llamada a proclamar el evangelio. Y cuando está llamada a proclamar el evangelio, ¿con qué fin? ¿Con qué fin? ¿Con el fin de alcanzar qué? Almas. Así que el problema no es que la iglesia crezca. No ese es el problema. El problema, mis queridos hermanos, es que estas iglesias que están creciendo, este crecimiento exponencial de lo que se llama hoy en día iglesia, está creciendo y carece de los mínimos elementos organizativos para ser consideradas iglesias según el Consejo Bíblico. Entonces el problema no es que haya crecimiento. Se debe proclamar el evangelio y se deben plantar iglesias. Sí debe de pasar, es lo que la Biblia muestra. Pero todo este plantamiento de iglesias, todo lo que usted y yo estamos viendo el día de hoy, carece de los elementos organizativos para que usted, de acuerdo a la Biblia, pueda decir, he ahí una iglesia. Porque están abriendo lugares, ¿para qué? Para la gente. ¿Sí ven? Para la gente, para darle a la gente lo que la gente
quiere. Así que lo que hoy estamos viendo es que muchas de las iglesias que hoy están siendo abiertas no tienen elementos y fundamentos bíblicos que las conformen. No las hay. Así que en esto podemos ver, y con esto termino este punto, hermanos, con esto podemos ver una muy interesante paradoja religiosa, hermanos. Y uso paradoja porque una paradoja es una contradicción. Cuando hablamos de una paradoja, estamos hablando de una contradicción. Estamos viendo que hay elementos que contradicen la idea. Así que estamos viendo en estos tiempos de hoy, en estos tiempos peligrosos de hoy, estamos viendo un gran crecimiento de iglesias, ¿cierto? Así que vivimos en un tiempo de crecimiento y extensión de iglesias. Pero a la vez, oiga bien, un mayor desconocimiento de lo que es el sentido bíblico de la iglesia. Así que hoy hay un crecimiento exponencial de iglesias, donde si usted les pregunta qué es una iglesia, no saben qué es una iglesia. Esa es la paradoja, esa es la contradicción y lo peligroso del día de hoy. Así que esto se clarifica si usted le llega a preguntar a un cristiano de este tiempo que le dé definición de la iglesia. De seguro que usted escucharía muchas respuestas y muchas de esas respuestas seguramente no tendrían ni un fundamento bíblico. Por eso es que es importante que usted y yo estudiemos la doctrina de la iglesia. ¿Por qué? Por los tiempos en los cuales estamos viviendo. Tiempos que muy peligrosos. ¿Dónde están creciendo iglesias? Sí. ¿Con algún fundamento bíblico? No. ¿Con razones bíblicas? No. ¿Con elementos bíblicos? No. Por lo tanto, no se pueden considerar iglesias. Iglesias creciendo donde la gente que está ahí no sabe lo que es una iglesia. Esos son los tiempos en los que estamos viviendo y por eso es que es importante que usted y yo estudiemos la doctrina de la iglesia. Ahora pasemos a nuestro segundo punto. ¿Por qué es importante que estudiemos la doctrina de la iglesia? Por la ignorancia de este siglo. No solamente por los tiempos son peligrosos, sino por la ignorancia de estos tiempos, por la ignorancia de este siglo. Jeremías capítulo 4, versículo 22, Jeremías capítulo 4, versículo 22, nos dice lo siguiente. Dice el Señor así, estas son palabras del Señor. Porque mi pueblo es necio, no me conocieron. Son hijos ignorantes y no son entendidos. Sabios para hacer el mal, pero el bien no supieron. Son palabras del Señor. Está hablando al pueblo de Israel, al pueblo nacional, que ese pueblo nacional era considerado como el pueblo de Dios, hijos de Dios. Pero ¿qué está diciendo el Señor? Son ignorantes. No me conocieron. Lo que yo les llamo a hacer de bien no lo saben hacer, pero sí saben hacer el mal. Esto mismo es lo que está pasando el día de hoy. Muchos de los creyentes de este siglo no solamente ignoran el significado de la palabra iglesia, como ya lo vimos, sino que desconocen su naturaleza, desconocen su propósito, su importancia en el plan de salvación y la vocación celestial de la iglesia. Todo esto lo ignoran. Así que muchas personas o algunas personas en su ignorancia ven la iglesia como un edificio o lugar de reunión. Eso es lo que yo veo como iglesia, un edificio o un lugar de reunión. Otras personas lo pueden ver como todas las personas que se hacen llamar cristianas. Así que, ¿cuál es la iglesia? Todos los cristianos, independientemente de qué denominación tengan, qué credo tengan, qué crean, no importa. Todos ellos, si se llaman cristianos, son la iglesia. Y otros la consideran como un lugar meramente espiritual. Como un lugar meramente espiritual. Entonces, cuando usted considera la iglesia como un lugar meramente espiritual, esto hace que la persona piense que no tiene ninguna relación directa con usted, con el creyente. Ya de un momentico le voy a explicar esto. Este tipo de cosas, este tipo de pensamientos
Y este tipo de ignorancia que hay respecto a la definición de la iglesia también se puede ver de manera práctica. O sea, el tener este concepto de la iglesia de manera equivocada o ignorante se va a manifestar de manera práctica. ¿Y cómo? ¿Cómo se puede observar la ignorancia de manera práctica que se tiene del concepto de iglesia en este tiempo? ¿Cómo? Bueno, con personas que menosprecian el valor e importancia que tiene el hacerse miembro de una iglesia local. Cuando usted ve personas en una congregación que pueden llevar años en una congregación, pero que no tienen la intención de hacerse miembro de una iglesia, usted tiene que saber una cosa: esta persona es ignorante en cuanto al conocimiento de lo que es la iglesia. Ella podrá saber de pronto, ella tal vez verbalmente o vocalmente no vaya a negar y no rechace la iglesia, pero prácticamente la rechaza. ¿Por qué? Porque no quiere hacerse miembro de una iglesia local. Y el no hacerse miembro de una iglesia local manifiesta que hay ignorancia, no se conoce lo que es la iglesia. ¿Pero de qué otra manera? Personas que no tienen o descuidan su compromiso de servicio y lealtad con la iglesia en que el mismo Señor sabiamente les ha puesto. Esto es manifestar ignorancia respecto al conocimiento de la iglesia. Esas personas que no tienen compromiso, esas personas que son descuidadas con la lealtad de la iglesia, esas personas que pueden decir, uy, qué rico poder estar en esa iglesia, qué rico pertenecer a esa iglesia. ¿Por qué? Porque no tienen un concepto bíblico realmente de lo que es la iglesia. Por eso para ellos no hay problema si están aquí o están allá. Porque hay ignorancia respecto al conocimiento de la iglesia. Personas, ¿cómo se puede manifestar también el desconocimiento y la ignorancia de este siglo en cuanto a lo que es la iglesia? Aquellas personas que desestiman y se están quejando constantemente con las decisiones que se toman por parte de los oficiales o de la iglesia misma en diferentes situaciones y en materia de disciplina eclesiástica. Esas personas también manifiestan un desconocimiento e ignorancia de lo que es la iglesia. Pero además de todo esto, ¿cómo se manifiesta una ignorancia de lo que es la iglesia en este tiempo en el que estamos viviendo? En aquellas personas que viven pasando de iglesia en iglesia, creyendo. Esas personas que pasan de iglesia en iglesia creen que son muy espirituales. ¿Sabe por qué? Porque están buscando una mejor. Esa es la ignorancia de hoy. Están buscando una mejor. ¿Qué desconocen? ¿Qué desconocen? Que la iglesia de Cristo es imperfecta. ¿Y cómo se organiza? ¿Y cómo se está perfeccionando? En el mismo seno de la iglesia, trabajando como debe trabajar. ¿Recuerdan las relaciones piadosas? Si alguno tuviere queja contra otro. Entonces sí se van a presentar ¿qué? Quejas. ¿Y cómo vamos a trabajar? Como dice la Escritura que debemos trabajar. Así que estas personas que viven de iglesia en iglesia se creen muy espirituales porque están buscando una mejor y no se dan cuenta que al final ellos no quieren nada con la iglesia del Señor. También la podemos ver y podemos ver la ignorancia que se tiene hoy del concepto de iglesia al observar líderes o pastores que se hacen señores de las congregaciones a fuerza. Así, a fuerza. Demostrando su ignorancia de quién es el Señor y cabeza de la iglesia. Mis amados, el panorama de lo que vemos hoy es preocupante y contradictorio. Es preocupante y contradictorio. La gente está acudiendo por montones a la iglesia. Eso está pasando el día de hoy. Que de pronto aquí no nos pase, bueno, eso es diferente, hermanos. Porque tenemos el concepto correcto de iglesia. Pero la gente hoy está acudiendo por montones a la iglesia. Hermanos, lo escuché. Y sinceramente que a mí eso me cuestiona, pero confiamos en el Señor. El neocalvinismo lleva gente por montones a la iglesia, mis amados. Por montones. Y cada vez tienen que buscar lugares más grandes para que la gente quepa. El neocalvinismo es la reforma que tenemos hoy. La gente está acudiendo por montones a la iglesia, pero sin un entendimiento apropiado de lo que es la iglesia. Y esto conlleva a que las personas no se preocupen por estar en la iglesia de Cristo,
por conocerla, por cuidarla y apoyarla. ¿Ve? O sea, ellos van a un lugar porque tienen el concepto de que la iglesia es ¿qué? Ese lugar. Ellos van a un lugar y ellos creen que como ahí hay personas cristianas, entonces ahí es, ya, esa es simplemente la iglesia. Entonces, como ellos no tienen un concepto apropiado, ellos no se preocupan por estar en la iglesia de Cristo, pertenecer, no se preocupan por conocerla, no se preocupan por cuidarla, no se preocupan por apoyarla, porque no hay un ¿qué? Concepto claro de lo que es la iglesia. Hay ¿qué? Ignorancia. Hay ignorancia. Hoy se desconoce la gran importancia que tiene la iglesia como institución y organismo vivo creado por Cristo para congregar a todos los salvados por gracia. Ahí usted empieza a darse cuenta de qué es lo que es la iglesia. ¿La iglesia es qué? Ese organismo vivo creado por Cristo para congregar ¿a quiénes? A todos los salvados por gracia. Entonces nos encontramos atravesando tiempos difíciles que no dan un significado claro de lo que es la iglesia. Hoy hay muchas personas yendo a las iglesias que no tienen un concepto claro, no tienen un concepto apropiado. Por eso para ellos es, voy a un culto, voy a un servicio y adiós, y me voy. ¿Qué razón hay de seguir estando en la iglesia? ¿Sí o no? ¿Qué razón hay? No hay ninguna razón. Mucho de lo que se ve está desconectado, mucho de lo que estamos viendo el día de hoy está desconectado de la definición y vida de iglesia. Por eso es común ver un nuevo estilo de religión, porque eso es lo que se está vendiendo el día de hoy, un nuevo estilo de religión. Usted no tiene que estar esclavo, usted no tiene que estar un día del Señor ahí, no, usted es libre. Ese es el nuevo estilo de religión que están vendiendo. ¿Sabe qué es lo más triste de esto, hermanos? ¿Sabe qué es lo más triste de esto? Que usted y yo tenemos que pensar en términos del reino de Dios. Y esto debería entristecernos, porque todo esto, los tiempos peligrosos y la ignorancia que estamos viviendo el día de hoy, está haciendo que el mundo pierda el testimonio de la unidad de la fe que debería mostrar la iglesia. ¿Sabe dónde la gente debería ver la unidad de la fe? ¿En dónde? En la iglesia. Y el mundo está perdiendo eso, está perdiendo ese gran testimonio de lo que es la unidad de la fe. Esa unidad por la cual Cristo oró, para que nosotros estuviésemos unidos. No es ese movimiento ecuménico diabólico, hermanos, no es ese por el cual Cristo oró. Que eso sí se está viendo el día de hoy. Eso sí, pero el de la fe real no. Cristo oró por una unidad de una obra poderosa que manifestaba el poder de Dios entre los suyos. Así que hoy estamos viviendo un tiempo de ignorancia, que desconoce que Cristo vino a establecer su iglesia para que en ella se manifestara su gran poder y gracia transformadora. Hoy se desconoce que Cristo vino para que se pueda observar que el precio que se pagó por la iglesia fue infinita y que la iglesia es el objeto diario de la obra santificadora del Espíritu Santo. Hoy se desconoce que Cristo vino por su iglesia para santificarla, porque la iglesia un día será presentada como su esposa sin mancha y sin arruga en las bodas celestiales. Hoy se desconoce eso, mis hermanos. Hoy se desconoce que fuera de la iglesia no hay cristianismo. Hoy se desconoce eso. Entonces, mis amados, estamos frente a dos visiones de iglesia. Estamos frente a dos visiones de iglesia. Uno bíblico y uno puesto por el tiempo y la ignorancia que estamos viviendo el día de hoy. Esas son las dos visiones de iglesia que tenemos. Y según el concepto que se tenga de iglesia, así será el compromiso de la persona. Así será el deseo de la persona de ser miembro de una iglesia y así mismo será la práctica de la persona de acuerdo al concepto que tenga de iglesia. Por ello, la doctrina de la iglesia no es una opción, hermanos. La doctrina de la iglesia no es una opción simplemente para que usted y yo la consideremos. No, es un tema que forma parte importante y fundamental en las Sagradas Escrituras. Mire, tan solo en el Nuevo Testamento, se utiliza aproximadamente 115 veces el término griego eclesía. 115 veces en el Nuevo Testamento. Lo que nos involucra a todos nosotros si somos creyentes en Cristo. Si no hay un concepto claro de lo que es la iglesia,
tal vez no haya un verdadero cristianismo. Así es de importante la doctrina de la iglesia. Por eso es que es importante que usted y yo la estudiemos. Por el tiempo en el que vivimos, por la ignorancia que hay y porque si no hay un concepto claro de lo que es la iglesia, tal vez no haya cristianismo verdadero. Con esto podemos pasar a nuestro segundo encabezado. Ya respondimos a la primera pregunta de manera muy general. ¿Y cuál es el segundo encabezado? ¿Qué es la eclesiología? Así que es lo que vamos a empezar a estudiar, que es el tema que vamos a estudiar y vamos a desarrollar. No sé cuánto tiempo nos vaya a tomar, pero que vamos a buscar delante del Señor poderlo desarrollar. Y esta definición de lo que es la eclesiología, lo quiero dar basado en el comentario de la Confesión Bautista de Fe de Londres, que es la que nosotros tenemos, que dice lo siguiente: eclesiología es el estudio de la iglesia. Eso es, hermano. Eclesiología es el estudio de la iglesia. Así que hablamos de eclesiología cristiana bíblica porque lo que vamos a hacer de aquí en adelante es estudiar la iglesia de Cristo a la luz de lo que la Biblia enseña de la iglesia de Cristo. Eso es. Lo que la Biblia, no lo que el mundo, no lo que las filosofías, no lo que las modas nos enseñan, sino lo que la Biblia nos enseña de lo que es la iglesia de Cristo. Así que, hermanos, no hay forma de tener una eclesiología cristiana si no es bíblica. O sea, poder tener un concepto cristiano de iglesia no puede ser sino a través de ¿qué? De la Biblia. No hay otra. Y solo la eclesiología bíblica es cristiana, hermanos. Así que la Biblia nos dice que la iglesia debe de ser edificada sobre el fundamento de ¿quiénes? ¿Sobre quiénes se edifica la iglesia? Sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, como nos dice Efesios 2:20. ¿Es así o no? Así que no puede haber eclesiología cristiana si no es a través de ¿qué? De la palabra de Dios, mis hermanos. Esto quiere decir que lo que ellos señalaron, tanto profetas como apóstoles, enseñaron y aprobaron respecto a la iglesia, es lo que constituye una correcta eclesiología cristiana. Lo que ellos digan, hermano, fuera de ahí no podemos considerar nada más. Por más bonito que parezca, por más loable que parezca, si no está dicho por las Escrituras, usted y yo no lo consideramos. La única fuente absolutamente confiable para conocer lo que ellos, apóstoles y profetas, enseñaron y aprobaron para la iglesia es la Biblia. Aunque vivamos en una gran confusión que reina en el mundo evangélico moderno del siglo XXI, aunque vivamos en esos tiempos, la Biblia que tenemos, mis amados, la Biblia que tenemos en nuestras manos permanece firme y veraz para siempre. ¿El mundo está confundido? ¿El mundo religioso del siglo XXI está confundido? ¿Es peligroso? Sí. Gloria a Dios, mis queridos hermanos, que la Biblia que usted y yo tenemos aquí y que abrimos aquí permanece firme y veraz para siempre, porque ella sigue levantando su voz profética y apostólica para afirmarnos, para indicarnos y mostrarnos lo que es la iglesia, proclamándonos a nosotros que nos volvamos a los caminos antiguos, que volvamos a la ley y al testimonio. ¿Recuerdan lo que dice la Biblia? ¿Sabe qué es lo que pasa? Por eso es que muchas veces no podemos ver que aquí lleguen multitudes y masas. Porque esta función profética de la Biblia, que enseña lo que es la iglesia, es algo que muy pocos están dispuestos a asumir. Recuerden lo que les dije. Recuerden lo que les dije al principio. ¿Por qué es importante estudiar la doctrina de la iglesia? Estamos en un mundo cambiante. Y todo aquel que no corre hacia lo novedoso es considerado por este mundo como enemigo ¿de qué? De la humanidad. ¿Sí entienden? ¿Enemigo de qué? De la humanidad. No es de uno o de dos, de la humanidad. La voz profética que levanta la palabra del Señor, que nos llama a las sendas antiguas, no a lo nuevo, sino a lo viejo, no es muy querido por todos. Por eso es que no muchos lo asumen, porque se convertirían en enemigos ¿de quiénes? De la humanidad. Y ser enemigo de la humanidad cuesta, hermanos. Es que son muchos contra uno, muchos contra poquitos, miren. ¿Ven? Por eso es que no todos lo asumen.
Debido a que asumir esta voz profética y llamar a las personas a lo antiguo, a la ley y al testimonio, aleja personas y atrae desprecio. Gloria a Dios, hermanos, que el Señor nos ha concedido fe. Así que con todo esto dicho, y a pesar de la maldad y ignorancia de estos tiempos, buscaremos con la ayuda del Señor y la guía del Espíritu Santo considerar la gran importancia y el papel único de la iglesia de Cristo en la tierra. Ya ahí les estoy dando pistas. Institución sagrada creada por el Señor Jesucristo, con unas características únicas desde hace más de 20 siglos. Y eso no ha cambiado, hermanos. Oremos al Señor.